Evangelio de hoy. Tema: Tú sígueme. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con un soldado que lo vigilase. 3 días después, Pablo convocó a los judíos principales. Una vez reunidos, les dijo: Hermanos, acaban de traerme preso de Jerusalén. He sido entregado a los romanos sin que yo haya ofendido a las autoridades de nuestro pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. Los romanos querían dejarme en libertad después de haberme interrogado, pues no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y me vi obligado a apelar al César, sin la menor intención de acusar a las autoridades de mi pueblo. Por este motivo, yo quise poder verlos y conversar con ustedes, pues en realidad, por la esperanza de Israel, yo llevo estas cadenas. Pablo, pues arrendaba esta vivienda privada y permaneció allí 2 años enteros. Recibía a todos los que venían a ver, proclamaba el reino de Dios y les enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús, el Señor, y nadie le ponía trabas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina al inocente y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿Y qué va a hacer de éste? Jesús le contestó: Si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, a ti, ¿qué te importa? Tú sígueme. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino simplemente: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, a ti, ¿qué te importa? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. El Señor nos enseña en este texto a ser discretos, a no andar con chismes ni especulaciones respecto a los demás.
Ocupémonos del seguimiento del Señor, especialmente en lo que concierne a nosotros, puesto que el Señor se ocupa de aquellos que están bien encaminados. Confiemos en Él y en nuestros hermanos. Muchas veces somos víctimas de envidia y nos dejamos llevar por bajas pasiones, que sobre todo en el caso de quienes tenemos cierto recorrido, no deben darse. Nuestro deber es evangelizar, es decir, llevar la palabra de Dios a quienes no la conocen, a fin que se conviertan y se bauticen. Esta es una tarea común. Todos cuanto hemos sido tocados por el Señor, hemos de seguirle, cada quien desde el carisma que le toque. No debemos perder el tiempo en un excesivo celo en lo que hacen los demás hermanos, que para eso también ellos cuentan con el Espíritu Santo. Confiemos en Dios y en nuestros hermanos. Muchas veces esta situación se da entre los sacerdotes y los laicos, que por exceso de celos y hasta envidia los sacerdotes tratan de opacar e inclusive no darle espacio a los laicos, como si ellos no pudieran también contar con el auxilio del Espíritu Santo para hacer lo que Jesucristo nos manda. Ocupémonos de nuestro seguimiento, seamos estrictos en ello y concedamos cierta libertad a nuestros hermanos, con cada uno de los cuales el Señor tiene un plan especial, un plan personalizado. No pretendamos todos hacer lo mismo, porque hay diferentes carismas y por lo tanto diferentes formas de agradar a Dios. Jesucristo no descarta a ninguno de nosotros, pero nos quiere ocupados en su seguimiento, que en cada caso puede tomar diferentes manifestaciones externas, dependiendo de nuestros carismas. Habrá quienes lleven la palabra del Señor, otros que la recuerden, otros que la escriban. Somos un solo cuerpo con diferentes funciones que habrá de funcionar con armonía y sincronía. Pero esta dirección es cuestión de Dios. Él nos muestra el camino que nosotros debemos disponer a seguir, sin que lo que hagan o dejen de hacer los otros tenga por qué quitarnos el sueño. Somos parte de un mismo cuerpo, y cada quien debe cumplir sus funciones, confiando plenamente en el Señor. Hermanos, que la Iglesia sea como un libro abierto en el que la gente pueda leer la palabra de Dios, que el Señor esté en nuestros corazones y en nuestros labios, para que podamos proclamar dignamente su Evangelio. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, como María, las mujeres y los apóstoles en la víspera del primer Pentecostés, también nosotros estamos reunidos en oración. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros para que seamos creyentes entusiastas y testigos fieles de la persona y el Evangelio de Jesús. Que nuestra manera de vivir dé testimonio claro de que Jesús es nuestra luz y nuestra vida, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y a llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir al Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.